Hola. Hola. ¿Qué aprendiste sobre España, Sam? Aprende que hay muchas festividades en España. Por ejemplo, las personas celebran las fallas en marzo, en Valencia, y la festividad es muy importante a la cultura de España. Las personas celebran la Semana Santa en la primavera también, y mucha gente en España lo hacen bailando flamenco. He aprendido que España tiene las autonomías y el gobierno es monarquía constitucional y el país tiene el presidente. España tiene el rey también. La geografía en España es muy bonita y las autonomías en el norte del país tienen un clima frío, un clima más frío similar a los países en Europa Norte. Hay muchos animales y granjas en el norte también. Sí. Si pudieras viajar de España, ¿dónde viajar? Me gustaría viajar a Barcelona porque es ciudad bonita. La ciudad tiene muchas culturas y hay edificios antiguos y las iglesias también. ¿Qué aprendiste sobre España? España se divide en autonomías y cada uno es diferente y tiene su propia cultura. Algunos tienen lenguas y dialectos diferentes también, pero todos ellos forman el país de España. Muchos de sus vacaciones tienen orígenes religiosos y celebran vacaciones en formas tradicionales y con grandes fiestas, con mucha comida y toda la familia y amigos. España tiene una rica cultura con mucha historia y tradición y se puede ver que en su arquitectura, celebraciones, comida y todo. Sí, muy interesante. Sí. Si pudieras viajar a España, ¿dónde viajar? Yo quiero ir a San Fermín, ver el encierro de los toros, pero no sé si me iría con ellos porque parece peligroso. Sí. Pero es una tradición interesante que comenzó más de hace 700 años como una manera de transportar los toros. Sí. ¿Qué aprendiste sobre Costa Rica? He aprendido muchas cosas sobre Costa Rica. Por ejemplo, catolicismo es muy popular en Costa Rica, pero hemos hablado con Rosarios mediante Talk Abroad y ella es cristiana. Ella dice que muchas personas en Costa Rica son cristianos también. Costa Rica es una república demócrata y el sistema de gobierno es similar de los Estados Unidos. Es muy interesante. Muchas personas cocinan la sopa de mariscos. Es plato muy famoso y cultural. El plato incluye los tomates y el pescado. También ceviche es muy rico también. La geografía en Costa Rica es muy bonita. Hay muchos volcanes y bosques y ríos. Y de hecho hay 6 volcanes activos en el país. Arenal es muy activo y muchos turistas visitan el volcán porque es el caldera y el volcán tiene agua en el centro y hay mucho vapor en el aire. Sí. Si pudieras viajar a Costa Rica, ¿dónde viajar? Me gustaría viajar a Heredia porque ha hablado con muchas personas con Talk Abroad y la ciudad parece muy hermoso. Hay bosques y montañas cerca de la ciudad. Sí. ¿Qué aprendiste sobre Costa Rica? Costa Rica tiene una cultura muy diferente de España, situado en el centro de América y el país es mucho más pequeño. Costa Rica fue una vez una colonia española, pero que luchó por su independencia.
La geografía es muy diferente. También tiene muchas playas y volcanes y un clima tropical. Su comida es una mezcla de pescados y mariscos con comida tradicional hispana como tamales y otros. Sí. Sí. Si pudieras viajar a Costa Rica, ¿dónde viajar? En Costa Rica yo quiero ir al Parque Nacional Volcán Arenal, ver los volcanes y el hermoso lago. El parque es muy bonita, con buenas excursiones. Sí, muy interesante. Sí. Nosotros aprendamos sobre las personas en este país también. Por ejemplo, Antonio Banderas. Sí. ¿Qué es el famoso? Antonio Banderas es famoso porque él es actor. De hecho, Antonio Banderas nació en Andalucía, en España. Antonio vivió en Benalmádena, en Andalucía, con su familia. Cuando él era adolescente, Antonio le gustaría actuar con sus amigos y eventualmente él tomó las clases de teatro en Madrid. Antonio trabajó por el teatro y habló con los directores famosos. Los directores contrataron él en las películas. Ahora, Antonio Banderas ha estado en muchas películas y quizás él es más famoso por The Mask of Zorro. Oh, sí. Sí. Es verdad. Sí, es verdad. ¿Qué es la otra persona que aprendemos de Costa Rica? Se llama Claudia Pohl. Y Claudia Pohl es una mujer de Costa Rica. Ella es una atleta olímpico. Claudia es el solo oro medallista de Costa Rica ahora. Después de ganar medallas de oro olímpicas primeras del país en los Juegos Olímpicos de 1996, en los 200 metros estilo libre de nadando. Sí, muy interesante. Gracias, Becca. Gracias, Sam. Adiós.